Estamos hablando este mes de la búsqueda de Dios. Y hoy te quiero compartir lo que yo llamo buscando al Señor. Y primero tendríamos que hacernos una gran pregunta que siempre que te comparto, o yo creo que alguien comparte, siempre hay que buscar a Dios para ver qué quiere Dios. Por lo menos tratar de discernir cuál es el mensaje de Dios, cómo quiere, cómo debemos entender las cosas que nos son reveladas. Y entonces yo le decía, bueno, Señor, estamos hablando de la búsqueda, pero ¿qué tanto te tengo que buscar si tú estás en todos lados presente? Yo le hacía esa pregunta que a lo mejor para más de uno de ustedes ha de decir, pues es ridícula, ¿verdad? Señor, ¿de qué te busco? ¿Cómo dónde te puedo encontrar si tú eres Dios que está presente en todos los lugares? Entonces, exactamente cómo te podrías esconder de mí, como por qué tengo que buscarte. ¿Verdad que es una pregunta muy sencilla, pero muy profunda? Porque efectivamente Dios está presente en todos los lugares, Él es omnipresente y Dios todopoderoso y Él lo sabe todo, omnisciente, ¿verdad? Entonces, buscar al Señor significa, en términos de la Biblia, buscar su presencia, buscar su rostro. ¿Y cuál es el rostro de Dios? Es la siguiente pregunta. ¿Qué tanto esconde? Que en la Biblia se ha dicho que nadie lo ha visto a Él. Buscar la presencia y el rostro de Dios viene de unas traducciones de una palabra hebrea que nos gusta mucho, que se llama Shekinah. Hay hasta canciones padrísimas para jóvenes, ¿verdad? Para todo público, pero de la presencia y de la gloria de Dios, de la majestuosidad. Entonces, buscar el rostro de Dios es buscarle a Él, buscar su presencia. Y la palabra Shekinah define la gloria de la presencia de Dios. Como dice Éxodo 13:22. Mira, vamos a leer lo que dice Éxodo 13:22. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos, del pueblo de Israel, la columna de nube ni la columna de fuego. Tú te acuerdas, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el mar y cómo el Señor lo abrió con poder. Y no se nos olvide, uno puede pensar que era desierto y hacía mucho calor y mucho frío y no tenían que comer, pero uno lo puede pensar, pero eso no es cierto. El Señor ponía en el día, ¿qué? Una columna de nubes y en la noche en el desierto. No es como en la ciudad que tú en la noche ves los focos y los de los autos y los de las lámparas de alumbrado. No, ahí pues no debe haber nada. Y el Señor los alumbraba con una columna de fuego. Pero ese es el Shekinah de Dios, era la presencia de Dios. En el día para protegerlos y en la noche para guiarlos. Eso dice Éxodo 13:22. Vamos bien, hermanos y hermanas. Buscamos la presencia, que es la cara de Dios, el rostro de Dios. Y eso significa buscar el Shekinah, que es toda la gloria, la magnificencia de la gloria de Dios. Literalmente debemos buscar su cara. Otra cita, Éxodo 33:14. Fíjate qué padres están. El Nuevo Testamento también tiene mucha riqueza. Si más de uno ha pensado que ya pasó de moda y que ya no es necesario leerlo, el Nuevo Testamento complementa toda la riqueza en gloria del Antiguo Testamento. Jesucristo se hace vivo, presente, es muerto, resucitado, pero Él no es más que la revelación que cierra toda la revelación y prerrevelación del Antiguo Testamento. Por eso también es bien padre leer el Antiguo Testamento. Dice Éxodo 33:14, dice Dios, yo mismo iré contigo, Moisés. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Amén. Qué padre es que el Señor me diga a mí y a ti, yo mismo iré contigo, Carlos. Yo mismo iré contigo, Mari. Yo mismo iré contigo. Todo lo que hagas te saldrá bien, Pedro. Amén, ¿no? Bueno, ya no necesitamos nada. Todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que yo haga me saldrá bien. Como la promesa, la doble promesa de la obediencia a los padres, recuerdan, ¿verdad? Si yo honro a mis padres, ¿qué dice la promesa? No es motivo de este estudio, pero es doble. Largos días viviremos y todo lo que hagamos nos saldrá. Y esta es la presencia de Dios, como el Señor nos promete que Él mismo vendrá contigo.
Él mismo irá contigo. ¿Vamos bien? Entonces, si siempre estamos en la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, viene la primera pregunta. ¿Cómo podríamos no estar entonces en la presencia de Dios? O he dicho en otras palabras, ¿estamos siempre en la presencia de Dios entonces? A ver, hermano, ¿estamos siempre en la presencia de Dios o no? Porque Él ocupa todo, está en todos los lugares. Entonces yo siempre estoy en la presencia de Dios. Y mira, dos cosas. Sí, Dios es omnipresente y está en todo lugar y sostiene y gobierna todo cuanto existe. Amén. Entonces es cierto. Sí, Él está siempre presente en todos los lugares, en nosotros también, y sostiene y gobierna todo cuanto existe. Ese es un primer gran principio. Sí, la respuesta es sí, Él está en todos los lugares. Segunda, sí, y Él está y estará. Dios prometió estar siempre con nosotros, contigo y conmigo, y convertir todo para nuestro bien. Amén. Mateo 28:20. Entonces el primer gran principio, ahorita leemos Mateo, es que sí, el Señor es omnipresente y ocupa todo, Él está en todos los lugares. Sí, Dios siempre está contigo y siempre pone todo para tu bien y para el mío. Mateo 28:20. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Todos enseñen a los nuevos discípulos y tengan por seguro esto, que estoy siempre con ustedes, o con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Pero hay un mandato, que discipulemos como fuimos discipulados y como somos discipulados, discipulemos, y que les enseñemos como nos enseñaron a obedecer todos los mandamientos en la gracia, ¿verdad? No estamos en el Antiguo Testamento, en la ley del fariseo, ¿verdad? Pero que les enseñemos a obedecer todo. Entonces, la primera pregunta, hermano, hermana, ¿Dios entonces está siempre presente y siempre con nosotros? Sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿por qué a veces no lo siento? O nada más me pasa a mí. ¿Por qué a veces siento que se retira, que está callado? ¿Por qué siento que no obra con poder? ¿Por qué me siento alejado si Él está en todos los lugares? ¿Y por qué es que le tengo que buscar? Volvemos a la pregunta original. A ver, entonces, ¿dónde le busco? ¿A dónde se puede ir Dios y esconder que yo pueda no encontrarlo? Viene la segunda pregunta. ¿Cómo podríamos no estar en su presencia entonces? ¿Por qué nos pasa eso? Claro, porque el pecado nos aleja a nosotros de Dios, ¿verdad? Es una barrera espiritual muy real. Pero fíjate, además del pecado, y el pecado produce muchas cosas, tiene muchas consecuencias. Fíjate, hermano, hermana, joven, señorita, si para ti el Señor no si para ti, aquí viene la gran pregunta y la gran respuesta, ¿está siempre presente el Señor? Mira, si para ti Él no se manifiesta y tú no confías en Él y tú no sientes que está contigo, pues Él no está contigo y Él respeta tu decisión porque tú así lo has decidido, ¿verdad? ¿Ya empezamos a entender? ¿El Señor está siempre presente también conmigo? Sí. Entonces, ¿por qué no lo veo y por qué no lo siento? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué parece que no hace nada? Es que si para ti Él no se manifiesta, si tú no confías que Él está contigo, si tú no sientes que camina a tu lado, para ti Él no existe y Él te respeta. Es una decisión tuya. Entendemos que sí está, pero no está. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Cuando yo me hacía esta pregunta, bueno, Señor, entonces, ¿dónde te debo buscar? ¿Dónde te has ocultado? ¿Es que no estás? ¿Es que no está para mí? Porque yo he decidido no tomarlo en cuenta. Él camina a mi lado, pero es como si tú tienes compañía, es como los matrimonios, hermanos. Perdónenme el ejemplo tan bonito, pero vivimos juntos, hemos hecho un compromiso. Y hay más de una ocasión que para mí ella no existe y para ella yo no existo. ¿O soy el único matrimonio que le pasa eso? Porque nos pasa. Es como lo mismo, ¿verdad?
Está uno casado y tienes compañía, entonces ¿por qué haces como que estás solo? El Señor camina con nosotros, pero si tú crees que no camina y que no se manifiesta y que no tiene poder, es una decisión tuya y entonces Él para ti no existe y Él respeta tu decisión. Segundo, si tú no hablas con Él, si no caminas con Él, si no lo admiras, si no le reconoces, si no lo honras, no le das su lugar y su espacio contigo, Él no puede obrar. ¿Verdad que está facilito como de kinder? Si no hablas con Él, si no caminas con Él, si no lo admiras, si no lo honras, si no le das su lugar junto a ti, Él no puede obrar. Uno de los principios, valores más grandes que el Señor nos ha dado, además de crearnos, es el libre albedrío. Porque yo he comentado, pudo haber creado un ejército de robots. Y a una orden y con un chasquido, todo mundo alza las manos y todo mundo se postra a adorar y con otro chasquido los duerme y les da una orden y todo mundo se voltea a flanco derecho y obedece. Pero yo creo que eso es como una caricatura de crear seres que no piensan, que no deciden para que te honren. Yo creo que es más padre cuando tus hijos por su libre voluntad deciden ir y decirte: papá, mamá, gracias. Gracias, te quiero mucho, y te dan un abrazo. Es lo mismo que fuera el robot, ahora ya venden, ¿no? Y los que hacen la limpieza más. Es lo mismo que fuera un perrito de esos que ladran y que traen pila y que se te acerque a ladrarte, o un hijo que te da un abrazo y te dice gracias. Es lo mismo cuando es una maquinita que cuando es voluntariamente una acción de gracias. Es lo mismo para ti. ¿Verdad que se siente padre cuando viene de un acto genuino de la voluntad? Yo creo que el Señor por eso nos dio el libre albedrío, porque Él le gusta, como a mí me gusta, que soy papá, Él le gusta cuando tú vienes y le dices: gracias, papá, gracias, yo confío en ti, como nos dicen nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Que nos creen todo, confían y se ponen en nuestras manos y nos creen absolutamente todo. Esa es la ingenuidad que al Señor le interesa cuando dice: háganse como niños. No se refiere al berrinche del bebé y al yoyo del niño pequeño y del egoísmo, no, se refiere a esa confianza ciega en que Él es nuestro papá. Volvernos como niños, amén, eso significa, ¿verdad? Volver a ese corazón. Entonces, volviendo al punto, ¿el Señor camina con nosotros? Sí, pero yo tengo que estar consciente que Él está conmigo, tengo que darle su lugar, tengo que darle chance de obrar, de manifestarse para que Él se manifieste. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos no estar en su presencia? Tercera, que tú no seas consciente de la presencia de Dios no significa que Él no esté presente. Lógica también y facilita, ¿verdad? Que tú no estés consciente de la presencia de Dios contigo no significa que Él no esté. Significa, ¿qué dijimos? Que tú no lo quieres ver, tú no le das chance, tú no lo ves a tu lado, no le das su lugar, no le das su importancia y Él te respeta, pero no significa que no esté, no significa que no tenga poder. El Señor puede hacer milagros, hay gente que lo duda. Yo quiero ver uno, decían los fariseos, ¿verdad? Habían visto y a nosotros nos pasa. Yo quiero ver cuando hay noches de gloria, yo quiero ver cómo se le alarga el pie y quiero ver si de veras se endereza y si alguien no los taja. Yo tengo que ver el milagro de Dios para creer, decimos. Pero vamos a seguir pidiendo señales tras señales tras señales, porque el Señor está haciendo milagros en tu vida y en la mía todos los días y no los queremos ver. Yo ahora ya lo veo, los milagros de Dios. Hay un programa que una de mis hijos o hijas, por no decir quién, llamó mi atención. Luego les digo el nombre, padrísimo, cómo vivir naturalmente una vida sobrenatural. O sea, cómo darnos cuenta que todos los días vivimos una vida sobrenatural, pero hay que darnos cuenta y abrir los ojotes. Abrir los ojotes, ¿verdad? A veces algo pasa enfrente de nosotros y atrás de nosotros y decimos: ¡ay, qué suerte! Me quedé por un pelito de un coche. No, es que Dios y sus ángeles nos protegen delante, atrás, un lado y al otro, y a nosotros no nos va a pasar nada. Y cuando algo llega a suceder, Él lo permite con un propósito y Él nos restablece.
porque la vida de Dios, amén, está en nosotros. Entonces, que no le des chance de actuar o yo, no significa que Él no camine a un lado. ¿Dónde está, Señor? Que tú no creas no significa que Él no puede, no significa que Él no existe, no significa que Él no quiere actuar, significa que tú has insistido en mantenerlo al margen y Él respeta. Cuarto, entonces, ¿cómo no podríamos estar en su presencia? El gran obstáculo para buscar al Señor es el orgullo. Obstáculo número 1, Salmo 138:6. La humildad es esencial para buscar el Shekinah de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. La humildad es la condición primera, última, la mayor para la búsqueda de Dios. Porque yo busco de Dios porque necesito de Él, porque solo no puedo. Aparentemente me va bien, pero si yo no busco de Dios, mi familia no tiene éxito. Si yo no busco de Dios, mis finanzas dan un vuelco. Y yo no dije para hacernos ricos, dije para el Señor nos promete que nada nos hará falta. Si no busco de Dios, eso también se va a pique. Si yo no busco de Dios, mi futuro y mis planes no funcionan. Si yo no busco de Dios, vivo una vida infeliz. Si no busco de Dios, no me puedo relacionar con los demás. Si yo no busco el rostro de Dios, todo lo que yo haga empieza mal y termina peor. El obstáculo para buscar a Dios es el orgullo. Salmo 138:6. Dice, aunque el Señor es grande, dice el Salmo, ¿qué tan grande? Bueno, creador de todo el universo. Él está atrás de todo eso. Él nunca empezó ni terminó, Él siempre ha sido, ¿verdad? Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero mantiene distante o se mantiene distante de los orgullosos. El Señor nos dice, no necesitas nada. Yo le digo a mis hijos, cuando necesites me dices, ¿verdad? Decimos, cuando necesites me dices. ¿No necesitas nada? El Señor, creo yo, que nos dice lo mismo a lo largo y ancho de su palabra. Yo quiero estar contigo y me apasiono y te deseo. Con pasión quiero estar contigo. Tú no necesitas, ¿tú crees que no me necesitas? Dice que aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Y cuando leemos en las bienaventuranzas el humilde de corazón, a veces también hemos malinterpretado y leemos los humildes y pensamos en los pobres. A mí me pasó, ¿a poco no? Automáticamente los humildes y pensamos en los que no tienen. Pero el Señor va más allá de eso. Puede haber rico con corazón humilde, puede haber pobre con corazón orgulloso, porque la humildad a la que se refiere la palabra no es la condición socioeconómica, se refiere a la actitud del corazón, el corazón que se postra ante Él y le dice, Señor, yo necesito de ti porque no puedo, tengas o no recursos. Sea la que sea tu condición social, el humilde de corazón es el corazón que se postra y le dice, Señor, no puedo, simple y sencillamente necesito de ti, tenga o no tenga. Por eso el obstáculo principal para buscar al Señor es el orgullo. Los que hemos creído en algún tiempo que no le necesitamos, porque nos va bien económicamente, porque tenemos una bonita familia, porque podemos irnos de vacaciones, porque soy muy famoso, porque soy muy apuesto, porque soy popular, porque soy muy inteligente. ¿A poco no pensamos todo eso? Y entonces, ¿por qué no buscas de Dios? Y sobre todo cuando somos jóvenes. Yo he observado porque, pues yo lo fui, soy todavía en mi corazón, pero todos, ¿verdad? Pasamos por esas edades y sobre todo en los jóvenes nos pasa mucho que sentimos que bueno, el mundo nos está esperando. Nada más está esperando que me titule y el mundo y me está abriendo los brazos para que me lo coma. Jóvenes, y no es así. Tenemos que doblar la rodilla y decirle al Señor, Señor, sin ti no puedo. Por eso ese es el mayor obstáculo para la búsqueda del corazón de Dios. Ahora, tercer pregunta, ya vamos terminando. Bueno, entonces, ¿cómo lo busco o cómo lo encuentro? ¿Verdad? Entonces, Señor, ¿cómo te busco? Y más importante, ¿cómo te encuentro? Mira, hay varias respuestas.
basadas en la palabra. La primera, el corazón de Dios y toda la profundidad del corazón de Dios está disponible detrás de tu percepción, consciente desde luego, ¿verdad? Amén. Porque ya explicamos que el Señor está presente en todos los lugares, entonces no es que Él se esconda y que tú estés buscándolo así como cuando jugábamos, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondiste? Porque Él ocupa todo. Entonces, ¿de qué se trata la búsqueda y encontrar al Señor? De tu mente consciente, de tu disposición consciente, de tu percepción consciente de que Él está contigo. Tú tienes que agarrar la onda y darte cuenta que Él ha caminado contigo todo este tiempo. Nunca se fue, pero tienes que estar consciente de eso. Es un clic que te abre los ojos en un instante y dices: Señor, de verdad tú estás conmigo. ¿De acuerdo? El corazón de Dios y su profundidad está disponible completita detrás de tu percepción, pero tienes que percibirlo. Segundo, ¿cómo lo encuentras, hermano, hermana? Tienes que estar consciente y atento en tu mente a la presencia de Dios. Se parece a la anterior. Tienes que también con tu mente que razona y que piensa, darle una orden a tu mente que el Señor existe y por Él existen todas las cosas. Y por Él todo sigue girando y por Él el sol emite su calor y por Él la tierra gira y por Él tú te levantas y te mueves y tus células están, por Él hay vida y movimiento, se debe a Él. Tienes que darle una orden a tu mente, porque mucha gente que es atea y que creía en Dios y se hizo atea, ¿verdad? La gran mayoría de ateos vienen, la gran mayoría, está documentado, de gente que tuvo una mala experiencia y un trauma, ¿verdad? Que lo choqueó y dice: ¿cómo es posible que el Señor exista y por qué me hizo esto? Y se han alejado. Los segundo gran grupo de donde vienen es gente muy preparada, porque empieza a hacerse preguntas y por qué, y cree que se responden. Qué ilusos, ¿verdad? Creen que la ciencia le puede dar respuesta a todos, que el conocimiento le da respuesta a todo, y entonces empiezan a preguntarse y a darse las respuestas. Romanos 1 dice que el Señor a esas mentes que se alejaron y empezaron a buscar respuestas fuera de Él, los abandonó a las respuestas de su mente y se perdieron. El segundo gran grupo de ateos es gente preparada que cree que tiene las respuestas y que no encuentra a Dios. No le han dado una orden a su mente para decir: mente atada, hoy espíritu infiltrado te ato y te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque todo lo que existe no tiene otra explicación sino el fundamento de la palabra, Dios hablando, el fundamento del verbo que se movió, que accionó y que creó todo lo que hay. Tú tienes que darle una orden a tu mente, amén, ¿verdad? ¿Dónde más puedes buscar a Dios? Fíjate, hermano, hermana, debes superar tus distracciones y tus obstáculos. Mira, en la vida de cada persona hay dos clases, yo esto traté de resumirlo para ti. Hay dos clases de inconvenientes que te alejan de la vida de Dios. Uno son los distractores. El distractor es el que roba tu atención de algo, ¿verdad? Jóvenes que están escuchando, señoritas, por favor, porque ustedes también están todos, pero ustedes están en una edad, ¿verdad? Brilla algo y creemos que es oro y no es así. El distractor es algo que viene y roba por un momento tu atención. Ibas hacia allá y te distrae un cuerpo bonito, te distrae un buen trabajo, te distrae la fama, te distrae tu belleza física. ¿A poco no? Distractores te roban tu atención por un momento o por más tiempo. Ese es un inconveniente en la búsqueda de Dios. ¿Te acuerdas la semilla que cayó en distintos tipos de suelos? Y uno de ellos era asfixiada y otra creció rápido y por falta de profundidad y de raíz murió, ¿verdad? Eso habla de los distractores y de los obstáculos. Mira, y un obstáculo es lo que bloquea tu camino a Dios. Se parecen, son similares. La distracción es por un momento roba tu atención y tienes que volver a poner tu atención en la búsqueda de Dios. Y el obstáculo, a lo mejor ese lo hace por más tiempo y ese se te pone enfrente. Esos obstáculos
se ponen enfrente de tu caminar hacia Dios y tienes que ver cómo te las ingenias para echar ese obstáculo fuera, ¿de acuerdo? Entonces, los distractores y los obstáculos nos impiden la búsqueda de Dios. Esos distractores y obstáculos diarios tenemos que identificarlos y quitarlos. Debemos superar esos distractores y esos obstáculos en nuestra búsqueda diaria. Vamos 3, ¿verdad? O sea, tú tienes que percibir a Dios, tú tienes que estar consciente en tu mente de la presencia de Dios, tú tienes que identificar tus distractores y tus obstáculos y quitarlos. Ingéniatelas para seguir adelante y tienes que estar consciente cuando te están impidiendo llegar a Dios. La tele te impide llegar a Dios, el internet, a mí me ha pasado todo eso, Los proyectos temporales, un nuevo trabajo, hay trabajos que parecen de bendición y la gente llega a administración. Por ahí hay alguien que me está escuchando también y el Señor le da un trabajo y luego dice: Señor, te quiero pedir por otro trabajo porque el que tengo no me está ayudando. Oye, bueno, hermano, ¿querías trabajo o no? ¿Verdad? ¿Querías trabajo o no querías trabajo? Sí, sí quiero un trabajo, pero un trabajo de Dios, que no me aleje de Él. Pero eso hay que identificarlo porque hay gente que no lo ve. La fama es un distractor. Los viajes, el dinero, los noviazgos, a veces los noviazgos son súper un distractor. Pierde a los jóvenes. Empiezan ahí con cariños y terminan en otra cosa que tú y yo sabemos y los jóvenes estaban bien y ya están bien empelotados y haciendo cosas incorrectas. Los noviazgos que no vienen de Dios son un distractor. Sí, son un distractor. ¿Un matrimonio puede ser un distractor? Sí. Yo creo que si el Señor nos ha unido para bien, pero luego pasan muchas cosas en el matrimonio y son distractores. ¿De acuerdo? Cuarta cosa que nos puede ayudar a encontrar a Dios y a ver si nos pueden ayudar con la música. Ya vamos terminando para entrar en ambiente de oración y como siempre orar para que el Señor abra nuestros ojos y podamos estar conscientes que tenemos que encontrar lo que ya camina con nosotros, que tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios, que tenemos que darle chance de que se mueva, que nos transforme, que tenemos que dejarlo actuar, que tenemos que percibir que Él nunca se ha ido realmente, siempre está ahí, que no vemos lo que no queremos ver, pero ahí está, Él ha estado ahí obrando. Fíjate, última y más importante, ¿tú quieres buscar a Dios y encontrar al Señor? El Shekinah de Dios. ¿Tú quieres percibirlo? Mira, pon atención, hermano, hermana. La creación da cuenta de la gloria de Dios. No solo lo dice la palabra. Ya vieron que ahora pasaron las lluvias, ¿verdad? ¿Tú te has salido a ver en la noche el cielo? Yo te hablo de estos días porque aquí están mis hijos que luego nos subimos a la azotea, empiezan: papá, ven, increíble. Yo digo: ¿qué pasó? Y se ve, ¿has visto cómo se ve de clarita la noche ahorita y cómo se ve Júpiter, se ve Venus, la luna súper clarita? Mira, no tienes que ir muy lejos. ¿Has visto cómo está amaneciendo ahorita sin nubes? ¿Has visto cómo se ponen las estrellas en la noche? O sea, la Biblia dice que la naturaleza da cuenta y muestra del esplendor de la gloria de Dios. No tienes que ir muy lejos. Súbete arriba, salte un poquito en la noche, percibe lo que Dios ha creado y yo te prometo que si tú lo percibes un momento y lo respiras, no es choro filosófico, si tú respiras lo que el Señor ha creado y observas con detenimiento lo que está puesto a tu alrededor, te vas a conectar con Él en un segundo. Es que yo no puedo orar. Conéctate, respira un poquito, ve lo que ha sido creado y yo te prometo que no estás terminando de respirar y de jalar aire y te estás conectando con el Creador. ¿A poco no? Porque todo lo que está creado habla de su gloria. Además, quieres buscarlo, la palabra de Dios hablando te conecta bien rápido también a la presencia de Dios. Cuando tú lees la palabra, cosas suceden. Cuando tú la relees y cuando tú otra vez la vuelves a leer, porque percibes que algo está sucediendo en ti, hay un rema cuando tú le estás leyendo, te estás conectando con el Señor, estás entrando a la dimensión sobrenatural. Vamos 12, 3, la evidencia de la gracia de Dios en otras personas.
nosotros ahora que siempre hay ministración, ¿verdad? Yo oigo unos testimonios, hermanos, algunos de ustedes están aquí, que me quedo con la boca abierta. Bueno, yo tengo los míos propios del poder de Dios. A mí nadie me tiene que convencer porque yo he visto la gloria de Dios, amén. Yo he visto el poder de Dios enfrente de mis ojos. Desde que era yo chico el Señor me apartó. Pero yo los veo a algunos de ustedes y tienen unos testimonios que yo les digo: hermano, ya te tardaste para pedir 2 minutos y pasar al frente. Tienen unos testimonios. Si tú escuchas y ves lo que le está pasando a otra gente y a otras familias, lo sobrenatural, bueno, es para que también te convenzas, te conectas con Dios en ese momento, solo de ver la evidencia de la gloria de Dios en los demás y en las demás familias. Abre tus ojos, porque están pasando cosas bien padres a tu alrededor, pero hay que estar bien sensible a la acción del Espíritu. Vamos, 3, ¿verdad? La naturaleza, la palabra, la evidencia de la gracia en otras personas, las señales sobrenaturales en ti y en tu familia. Esa es la otra. Si tú insistes en no verlas, tú tienes la libertad de elegir entre el bien o el mal, entre aceptar al Señor o no, y entre percibirle o no. Es una decisión tuya, no es mía. Yo ya hice la mía. Es una decisión tuya. Pero te prometo que si percibes al Señor contigo, vas a empezar a ver todas las cosas sobrenaturales que suceden cada día para que tú estés aquí, para que tú seas llamado y no seas de las familias perdidas que viven hundidos en muchas cosas. Es un inframundo. Yo le digo a mis hijos: ¿a poco no, hermano? Tú salte a ver cómo viven las familias que no están en Cristo y viven como en las películas, en el inframundo. ¿Te acuerdas que viven abajo de las alcantarillas? ¿Tú te acuerdas de películas que el inframundo es aquella gente y generación que vive en las alcantarillas, en la oscuridad, en el mal olor, en la suciedad? Todos apañan de todo, se quitan todo lo que traen, se matan, peor que arriba. Ese es el inframundo, ¿verdad? ¿Tú has visto cómo viven las familias afuera sin Cristo? Literalmente en el inframundo. Yo cuando lo veo, porque hay que orar por alguien o porque me toca ir a lugares donde lo veo, digo: Señor, no es posible que eso exista y que tú me hayas sacado de ese estilo de vida. No estoy hablando del dinero, estoy hablando de la condición de incredulidad, de alejamiento de Dios, de todas las familias que viven sin Cristo. Viven un inframundo, viven un infierno aquí en la tierra, hasta que no decidan ¿qué? Aceptarle. Porque yo no los puedo obligar y tú tampoco. Es una decisión, como yo tomé la mía y tú tomaste la tuya, amén. Es una decisión que tú tienes que tomar consciente. Por eso el evangelio se tiene que llevar, para que la gente, antes de que el Señor la llame, porque el Señor dice que está alargando su regreso para que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda y va a hacer lo necesario para que regresen. Tiene que llegar el evangelio a esas familias para que todo mundo, yo creo que tiene que tener la decisión de: Señor, ya oí de ti, debo tomar una decisión ahora. Me quedo contigo, me quedo. No hay nadie, no debe haber nadie que muera y que esté en el filo de la muerte sin tener la oportunidad frente a ellos de ese gran momento de decisión cuando el evangelio les fue llevado. Entonces, ¿Dios se oculta de nosotros? No, el Señor está ahí. ¿Por qué el Señor no te habla? ¿Por qué parece callado? ¿Por qué parece que no sucede nada? Porque no le hemos percibido. Porque no hemos abierto nuestros ojos espirituales para ver que Él nos espera con pasión. Pero la decisión depende de ti, depende de mí. Nadie te va a forzar, hermano, hermana. Tú crees y quieres creer en tu mente que Dios no tiene poder para moverse en tu familia, pues tú le estás diciendo que no tiene poder y no tiene y no se mueve. Tú crees y quieres pensar que Él no está presente contigo, pues le has quitado su lugar y Él no se hace presente contigo porque no te va a obligar. Tú crees que Él no se mueve en tu familia, tú crees que Él no tiene tu futuro en sus manos, tú crees que no y que no. Sencillamente es una decisión tuya. Yo te invito a que hoy recapacites y que hoy decidirte por Él.
creer que Él le hay, ¿verdad? Que Él está presente. Dice la palabra que a Él le gusta que creamos que Él existe, que esa gente está buscando, ¿verdad? Dice la palabra. Él está buscando adoradores que crean que existe, que crean que puede, porque Él está deseando manifestar su poder. Pero es una decisión tuya y mía. Tú tienes que buscar el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, como Moisés, que le dijo al Señor: yo mismo iré. Fíjate qué padre, hermano, hermana, que el Señor te diga: yo mismo, hermano, iré contigo. Yo mismo iré contigo. No te voy a mandar ángeles, yo mismo iré contigo. ¿Qué más necesitamos? Si el Señor viene conmigo, si el Señor va contigo. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.